sin timón. En mar abierto me abandona la razón. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta o el rumbo de tu vida? ¿Buscas quién te puede escuchar? Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Un programa que responderá a cada una de tus preguntas, a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la experiencia espiritual de Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Comparte tus preguntas con él. No te quedes más con la duda. La verdad os hará libres. Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos compartir nuevamente con ustedes este espacio. Me acompaña, como casi siempre, la licenciada Marilena Gordillo. Male, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, monseñor. Muy bien, superando la sacudida de la mañana. Sí, yo estaba ahí en mi computadora y de momento empecé a sentir el movimiento. Sí, nos comunicamos de inmediato allá con la costa, con Tapachula, en la casa del señor obispo de allá, monseñor Leopoldo González, y me dijo la religiosa que se sintió muy dura la cimbrada allá. Nos han dicho que allá en la costa sí hubo una barda que se cayó por Huistla y aplastó a una persona que falleció, pero también nos dicen que en las regiones de San Marcos y otras partes de Guatemala es donde está habiendo bastantes problemas al respecto, pues estuvo muy cerquita de nosotros, pero bueno, nos encomendamos al Señor y seguimos adelante. Recuerden que este programa tiene como objetivo ser otro medio de comunicación para compartir preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, quejas incluso también. Y ya recuerden que desde este momento pueden enviar sus preguntas, sus mensajes al 967-101-2955 de esta emisora o a las demás aplicaciones que ya tiene nuestra emisora, sea por internet, www.radiotepeyac.com, etcétera. Y como este programa lo transmiten simultáneamente las emisoras católicas de Comitán y de Trinitaria, les damos también sus teléfonos de allá, el de Comitán 963-110-7309 y el de la Santísima Trinidad en Trinitaria 963-154-7780. Recuerden que pueden enviar ya sus preguntas, ya algunos ya lo estaban empezando a enviar y eso nos sirve mucho porque aunque no nos dé tiempo de contestarlas en el mismo día, las vamos preparando para darles una mejor respuesta en el siguiente programa. E iniciamos como siempre con el canto que nos ilumina y nos guía. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a escuchar un texto de Jesús, lo que decía a sus apóstoles, en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Aquí en nuestra emisora tenemos 116 personas que colaboran en la evangelización desde este medio. Le damos gracias a Dios, pero sí necesitamos muchos más. También necesitamos catequistas, religiosas, misioneros, misioneras. Esta palabra es la que nos ilumina y por eso cantamos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Le agradecemos a Yuli que ya nos empieza a enviar un primer mensaje que dice: me enteré que usted hizo un retiro de los laicos para que vayan a evangelizar de casa en casa.
Yo no acudí a ese retiro porque no lo supe a tiempo, pero me puedo incorporar a algún grupo para ir a evangelizar. ¿O va usted a dar algún otro retiro para que nos enteremos a tiempo? Efectivamente, ya dimos dos, uno aquí en la ciudad y otro allá en la zona de Bachajón, Chilón. Aquí en la ciudad estuvieron 81 personas y al final se formaron 10 grupos para ir a distintos ambientes. Julie, gracias. Habla con tu párroco porque esto también tiene que estar bien coordinado con las parroquias. Pero si nos mandas tu teléfono o alguna otra seña, te damos más detalles para que te puedas tú comunicar. Si tienes un correo electrónico, te mando todo el material con el que estuvimos trabajando. Con todo gusto, Julie. Siguen enviando mensajes en estos momentos. Dice por acá, ¿es malo escuchar música mundana? ¿Es malo escuchar música de otros hermanos no católicos? Lo responderemos más ampliamente, pero escuchar música mundana, pues a algunas gentes no les hace daño porque están maduros en su fe, pero a otros sí, los incita al mal. Entonces obviamente no es mal, no es bueno. Escuchar música de otros hermanos no católicos, depende. Hay melodías muy cristianas, muy bonitas, que también nosotros escuchamos y a veces utilizamos, así como ellos utilizan otras nuestras, pero lo ampliaremos más en la siguiente ocasión. Mientras vamos a ir respondiendo a los mensajes que tenemos pendientes desde hace 8 días. Sí, claro, dicen por acá. ¿Qué significa mi sueño? Soñé que estaba vestida de blanco y estaba haciendo mi primera comunión. Ya van 3 veces que sueño eso. Oiga, pues qué bonito sueño, me dan envidia, porque yo a veces sueño con problemas y dificultades que tengo que estar atendiendo, y qué bonito sueño, Supongo que quien mandó el mensaje no ha hecho su primera comunión, supongo. Si ya la hizo y se sigue soñando así, pues a lo mejor no la hizo como aquí manifiesta su sueño, vestida de blanco, a lo mejor no la hizo así por X circunstancia. ¿Qué significa? Significa esta hambre que tenemos de Dios, esta necesidad que tenemos de alimentarnos de Él. No podemos vivir sin el alimento eucarístico. Una persona que no come, se muere, se debilita, claro, y se muere. Alimentarnos es fundamental para vivir. La Eucaristía, por lo menos cada 8 días, es bien importante también, bien importante también. Entonces sí, qué bonito sueño, y reitero, si no has hecho tu primera comunión, prepárate bien para ella y que ojalá la recibas tan pronto sea posible. Dicen por acá también en los mensajes que están llegando, buenas tardes señor obispo y compañía, tengo un novio que ya me está pidiendo matrimonio, yo tengo 20 años, él tiene 21, ¿usted cree que ya tengo una buena edad para casarme? Gracias, que Dios lo bendiga siempre. Gracias y felicidades, que haya alguien con quien te entiendes bien y con un posible matrimonio. Esa edad es buena, uno a veces querría que fuera un poquito más mayor, pero la Iglesia pone como mínimo 18 años para el varón y 16 para la mujer. En este caso ustedes, ya 20 y 21 es una edad estupenda, pero no depende solo de la edad. Lo explicaremos dentro de 8 días con más detalle porque depende de muchas otras condiciones, qué tanto se conocen, qué tanto ya tienen una cierta estabilidad económica, porque no hay que empezar de cero, sino hay que ir planteando las cosas, pero lo ampliaremos dentro de 8 días. Mientras vamos a otras preguntas de hace 8 días. Sí, dicen por acá, ¿qué tan aceptable es que un hermano católico practique la cábala, que tiene raíces en la religión hebrea? ¿Es adecuado o no? ¿Qué relación tiene practicar esos rituales si el hermano es católico? Bueno, ya las cábalas significan muchas veces como querer adivinar tanto el futuro como lo que hay en el interior de otras personas. Y eso es querer ser como Dios, que quiere uno saber todo. Eso no está correcto. ¿Quiénes somos nosotros para querer saber todo y de todos? Eso es solo Dios. Tenemos que ser muy respetuosos, tanto del futuro de cada quien, no podemos adivinarlo. Aunque alguien diga, es que soñé que vas a ganarte una lotería, pues si quieres, gasta tu dinero en comprar boletos o billetes de lotería y lo más seguro es que no te la saques. Pero no podemos nosotros amarrar el futuro, ni siquiera amarrar a Dios como poseer a Dios, poseer el futuro. El futuro es de Dios. Y ponernos en las manos de Dios y no estar uno angustiado. Entonces no es correcto que alguien ande dedicándose a esto, y menos que ande cobrando por ello, que ande haciendo negocio de ello. Eso sí, no. Hay personas que tienen facultades extrasensoriales, como hemos explicado en otras ocasiones, y que puedan efectivamente ver un poco lo que tienes en tu mente.
Algunos dicen que adivinan, no adivinan, leen tu mente, leen lo que tú estás pensando. Y fundamentalmente por eso dicen que adivinan, pero no. Fiémonos de Dios. Yo nunca he sentido necesidad de ello, sino fiarme de Dios, confiarme en las manos del Señor. El día que empieza, ¿qué va a ser de este día? No voy a andar por ahí echando cartas o cábalas o adivinaciones, sino me pongo en las manos de Dios y ya Dios sabrá. Termino el día, pues adelante, no lo termino, estoy en las manos de Dios y eso es lo más importante. Porque lo demás nos quita el dinero, nos quita la tranquilidad y realmente eso sí nos puede complicar la existencia. No es correcto que un católico se ande dedicando a estas cosas. De las preguntas que están llegando en estos momentos, dice, buenas tardes, señor Felipe. Una pregunta, ¿es válido los sacramentos del bautismo en San Pascualito? Saludos. No son válidos y lo explicaremos más ampliamente porque los que están ahí no son ni siquiera sacerdotes. Entonces ya históricamente se ha demostrado allá en la arquidiócesis de Tuxtla que no tienen las facultades. Y cuando andan por aquí, a veces hemos comprobado que solamente andan cobrando mucho dinero, sin ninguna plática y sin ningún requisito. Lo escucharemos dentro de 8 días con mucha más amplitud. Y mira, nos llega otro mensaje de ausencia de allá de Cozumel. Muy buenas tardes, señor obispo. Felicidades por su programa. Le estamos escuchando aquí en Cozumel. Ausencia, gracias. Ayer estuvo su mamá con nosotros aquí en la catedral y nos trajo todos sus saludos. Fue muy fiel para ello. Nos da muchísimo gusto que estén por allá disfrutando aquellos bellos lugares, pues obviamente están trabajando, usted y sus hermanos, como me platicó su querida mamacita anoche. Entonces nuestras bendiciones y nuestras oraciones por ustedes también, que Dios les cuide y les bendiga mucho. Y seguimos con los mensajes de hace 8 días. Sí, dice, ¿por qué hay tantos carismáticos en la Iglesia Católica? Ya se parecen a los hermanos separados, cristianos o algo así. No centran su fe en el ser y qué hacer como lo hizo Jesús. A ver, esto te afecta a ti, Male. Sí. Dice, ¿por qué hay tantos carismáticos en la Iglesia Católica como si fuera algo negativo? ¿Tú claro. cómo lo ves, algo negativo? Definitivamente no. Bueno, si me ven a mí como algo negativo, entonces sí, yo creo que no, al contrario. La renovación carismática ha venido a enriquecer más nuestra iglesia, como que resucitando esos dones que a veces los sentíamos perdidos o que muchas veces los teníamos olvidados, que era el Espíritu Santo, y viene la renovación carismática, precisamente como su nombre lo dice, a renovar la iglesia. Entonces no considero que estemos perjudicando los carismáticos, y con todo respeto se me hace un poquito injusto este término que nos dicen que no hacemos lo que hizo Jesús o no centramos nuestra fe. Yo conozco a bastante gente, compañeros de la renovación, que estamos trabajando o tratando de trabajar dentro de la iglesia. Así es decir, depende de cómo se oriente la renovación. Porque si efectivamente alguien se concentrara solo en rezar, en aplaudir, en bailar, en cantar, en desmayarse, y no se preocuparan por profundizar su fe, por leer la Biblia, por hacer oración, efectivamente, y sobre todo, si no se preocuparan por ayudar en su casa, en su familia, a los pobres, a los necesitados, si no se preocuparan por ayudar a otras personas, realmente estaría muy, muy falsamente centrada su religión. Obviamente, Jesucristo es muy claro. Los mandamientos son 2 que se reducen a 1. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Si alguien se dedica mucho, dice, a alabar, a cantar y a alabar al Señor, pero no hace nada por el prójimo, su religión, dice el apóstol Santiago, es falsa. Se está engañando, y eso Jesús ya lo dijo con toda claridad. Pero como dice Mala, yo también conozco a varios de renovación que han cambiado su vida. Eran unos perdidos en todos los aspectos de la moralidad y ahora su vida se ha enderezado por completo. Yo conozco algunos, por ejemplo, los que vinieron al retiro de misioneros en las periferias, que un buen número eran de renovación y muy dispuestos a dar su tiempo para ir de casa en casa, para ir a visitar a los enfermos, a los presos, gente de renovación. Claro. También de otros grupos y movimientos, obviamente, pero también he conocido gente que de veras su vida ha cambiado por completo. Aquí gracias en Radio a renovación. También, aquí en Radio Tepeyac habemos muchos del efectivamente, movimiento. Y quieren ellos evangelizar, quieren dedicar parte de su tiempo a lo que Dios les ha llamado, que es también a evangelizar, a visitar, a consolar. Es decir, no es una desgracia que haya muchos carismáticos. Por otra parte, dice aquí la persona, se parecen a los hermanos separados. Sí. Fíjese que el movimiento de renovación católica nació precisamente en Estados Unidos con protestantes, con pentecostales. Después allá empezaron a ir algunos católicos y vieron que pues muchas cosas buenas tiene el movimiento
y que se completaron después con la religión católica. No es que sean protestantes. Hay cosas en que se parecen, aplaudir, cantar, bailar, algunas cosas más. Sí se pueden parecer, pero no todo es negativo. No todo es negativo. Repito, no que queramos defender todo lo que es a veces carismático, porque hay cosas que son exageradas. Claro. Yo he prohibido que vengan Renovación Carismática de Guatemala, porque algunos estaban viendo pura revelación de Dios en todas partes, sin serlo, o presencia del demonio en todas las personas, sin ser demonio, o andaban promoviendo cosas, pues que puros desmayos, y que quien no se desmaya está resistente a la palabra de Dios, y tampoco. Entonces sí, estamos controlando que se eviten excesos. Pero, por otra parte, la obra de Dios está ahí muy presente, y alabamos al Señor. Y sobre todo por la renovación, el cambio de vida y su disponibilidad para atender a los demás. Siguen llegando preguntas. Dice, muy buenas tardes. Deseo saber los requisitos para entrar al preseminario. Me urge una respuesta. Gracias y bendiciones. Ya lo tenemos previsto, al final del programa te lo diré con mucho detalle. No te despegues. Continuamos. Dicen en un comentario, es un gran gusto escuchar su programa. Tengo una duda. Pertenezco a un grupo musical pagano, pero quisiera también pertenecer al coro eclesiástico, porque en mi comunidad los domingos no hay nadie en el coro, solo el catequista. ¿Será que eso pueda ser posible? Posibilísimo. Felicidades. Felicidades por esta tu inspiración, de que puedas cantar al Señor y a la comunidad, ayudar a crecer en la fe a tu propia comunidad, porque dices que eres de un grupo de musical, de música pagana, es decir, esas que se oyen en todas partes y que atraen a mucha gente y a veces van acompañadas de trago y algunos excesos. Qué bueno que tú quieras dar tu voz, tus capacidades, sea que toques algún instrumento, sea que cantes, para alabar al Señor y animar la fe de la comunidad. Yo te felicito muchísimo por esta inspiración. Habla en tu comunidad. Habla con el catequista, y si es necesario, habla también con el respectivo párroco para que se pueda ver cómo puedes tú ayudar. Obviamente no queramos después meter en la iglesia todo tipo de instrumentos de la música pagana, porque a veces son excesivos. Por ejemplo, ese ruido tan ensordecedor que ya de veras aún en las propias iglesias católicas no te deja estar con mucha devoción. Está uno tapándose los oídos por el exceso de volumen. Pero bueno, eso hay que regularlo. Y no pensar que a fuerzas tenga que ser todos los instrumentos musicales de tu coro, de tu conjunto, a fuerzas en la iglesia. La iglesia puede ser mucho más sencillo. Y sobre todo, el no cobrar. Que sea un servicio gratuito. Ustedes tienen un coro, Male. Sí, sí. ¿Y ahí de cuántos miembros se componen? Alrededor de 15 a 20 chavos. ¿Qué instrumentos tocan? Guitarras, bajo, acordeón, es lo básico. ¿Electrónicos no tienen? No, no tenemos. Exacto, porque resalta más la voz. Sí. Lo importante es la voz, no tanto el ruido. Ajá, no, ni micrófonos tenemos. Sí, porque en algunas ocasiones hemos visto, ayer estuve en una misa, que decía yo, híjole, cómo no que le vengan los bajan al gregorianos, volumen. decíamos, Señor, También, seguramente. y a mediodía ayer tuvimos la misa en gregoriano, preciosísima. Así tenía que ser. Preciosísima, eleva mucho la espiritualidad y ayuda a la oración. Pero para usted, aunque la Monseñor, gente diga que no entiende el latín, sí, ya sabe lo que significa, si no, nunca van a misa. El Señor ten piedad, aunque se diga Kyrie eleison, ya sabes que es Señor ten piedad. Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en lo más alto del cielo. Y ya van siguiendo sus hojitas. Apenas sabemos el español y nos quiere enseñar latín, Monseñor. Gente culta, sabe y aprende. Bueno, felicidades a este joven de la música. Princesa dice, ¿qué significa paráclito? Gracias, princesa. El nombre correcto es Paráclito, que Jesús dice: yo, cuando me vaya, no se entristezcan, porque les voy a mandar a otro Paráclito. A otro. Significa que el primero es Él. Jesús es el Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? Viene de dos palabras del griego. Para, que es junto, cerca, y clito, que es del verbo klein, de kaleo, que es hablar, llamar. Es decir, la persona que habla por ti, en tu lugar, a tu favor. Es como si dijéramos, a veces se ha traducido esto de paráclito por abogado, y más o menos. Bueno, hay de todo tipo de abogados. Tenemos aquí una abogada que se habla por ti. Por cierto, ¿cómo te ha ido de trabajo, Male? Bendito Dios, ahí vamos, no hemos parado, tenemos trabajo. Ánimo, cuando les
falte alguna asesoría al respecto, mal es muy confiable al respecto. Pero bueno, en la traducción también puede ser abogado. Abogado es quien te defiende, quien te protege, quien está por ti, quien habla por ti, quien presenta lo que tú necesitas. Entonces el Espíritu Santo es el Paráclito, enviado por el Padre, por Jesús, porque habla por Jesús, habla por el Padre. Jesús es el primer Paráclito porque Él habla con el Padre por nosotros. Está abogando constantemente ante el Padre Dios por nosotros. Porque si el Padre Dios no ve un abogado que nos ayude como es Jesús, pues nos quedamos solitos. Y una persona solita sin abogado, ¿qué le pasa, Male? Pues simplemente no hay quien interceda por él, le va a ir mal. Así es. Se siente indefenso, desprotegido. Sí. Entonces un abogado bueno es el Espíritu Santo que aboga por nosotros, que intercede por nosotros, y por eso es tan importante orar al Espíritu Santo. El movimiento de renovación del Espíritu Santo ha ayudado a redescubrir la importancia del Espíritu Santo, al que no le hacíamos demasiado caso. Y si no, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto le rezan directamente al Espíritu Santo? A veces decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni caso. ¿Qué tanto lo invocamos directamente a Él para que nos ayude, como dijo Jesús, que sin la fuerza del Espíritu no podemos conocerlo a Él, conocer la verdad completa? ¿Qué pasó con los apóstoles que convivieron con Jesús y a la hora de la verdad corrieron, fallaron? Pero cuando vieron el Espíritu Santo, ahí sí, aunque los encarcelen, los amenacen, los maten, se mantienen fieles. Entonces, ¿cómo necesitamos al Espíritu Santo? Pues la renovación ha ayudado a redescubrirlo, no solo la renovación. Claro. Yo no pertenezco a renovación y quiero mucho al Espíritu Santo y con frecuencia lo invoco. Antes de venir a este programa o en otros momentos, le pido, esta mañana tuve a hablar con problemas muy serios con otra persona y ven Espíritu Santo, ilumíname, ¿qué debo hacer, qué debo decir? Entonces el Espíritu Santo es fundamental, es nuestro mejor Paráclito. Nos llega un comentario en estos momentos de José Luis de Jitotol. Dice, a lo mejor el hermano o hermana que mandó el mensaje quiso decir que hay carismáticos que se apartan de las realidades temporales, sociales o económicas, y etcétera, y se ocupan de lo puro espiritual. Saludos. Gracias, José Luis, de allá de Jitotol, gracias por escucharnos. Efectivamente, así se puede entender el mensaje y tratamos de responder diciendo que tenemos que ser muy integrales. El Papa Francisco, en su última exhortación, La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, es muy completo. Insiste mucho en los retos sociales, pero a partir de la fe, a partir de Jesucristo, a partir de la espiritualidad. Germán dice, ¿los evangelios fueron escritos al mismo tiempo? Es que 3 evangelios casi dicen lo mismo. No fueron escritos al mismo tiempo. Y una cosa interesante es que Jesús no les ordenó, vayan y escriban. Ni Él escribió. Vayan y prediquen. Y los apóstoles se dedicaron a predicar por todas partes. Pero con el tiempo fueron viendo que era necesario poner por escrito eso, porque si no, se podría, no transmitir con toda fidelidad el mensaje. Y empezaron a escribir. Pero fue en años y en lugares y destinatarios distintos. El primero que se escribió, según todas las investigaciones bíblicas, es el de Marcos, que es la predicación que hizo San Pedro. Y es una predicación muy breve, muy sintética, como era Pedro, así muy escueto, muy breve. Y eso se piensa que se escribió en torno entre el 56 y el 60. Es decir, ya habían pasado desde el año 33, pues ya habían pasado sus buenos años desde que Jesús predicó. Entonces, pero vieron la necesidad de que se pusiera en escrito. Lo mismo el de Lucas y de Mateo son en torno a los años 70, por ahí más o menos. Y fueron destinatarios distintos. Por ejemplo, Mateo se dirige a los creyentes hebreos. Por eso el Evangelio de Mateo habla muchísimo de la Biblia, para ver cómo en Jesús se cumplen las profecías. El Evangelio de Lucas insiste en otros aspectos, la misericordia, la oración, el Espíritu Santo, los pobres, etc. Entonces cada cual tiene su matiz propio. Se parecen bastante los 3, Mateo, Marcos y Lucas, por eso le llamamos sinópticos. Sinóptico significa que si lo seguimos más o menos hacemos una sinopsis como una descripción breve, sintética de lo que fue Jesús. En cambio, el Evangelio de Juan se escribió más allá de los años 90, cerca del año 100 aproximadamente, pero es ya una reflexión teológica, no es una narración meramente histórica, cronológica,
sino es una reflexión que Juan hace a partir de la fe. Se le llamaban el evangelista teólogo, porque ya él profundiza más en los misterios de Dios de acuerdo con la gracia que le concedió el Espíritu Santo. Entonces se escribieron en tiempos diferentes, repito, el de Marcos entre el 56 y el 60, Mateo y Lucas en torno al año 70, y el de Juan ya a fines del siglo I. Pero, pues los cuatro nos ayudan para ir profundizando en el misterio de Jesús. Jesús es tan inagotable, que en un solo evangelio no lo puede contener. Pues entre los cuatro nos van ayudando a descubrir distintas aristas o aspectos. Después Pablo, que no escribió un evangelio, nos va ayudando a descubrir también a Jesús. Él no convivió físicamente con él, pero por revelación descubrió mucho más el misterio de Jesús. ¿Usted tiene algún evangelio que le llame más la atención o que le guste? Sí, bueno, los dos. El de Lucas es para mí fascinante. Fascinante por esos aspectos que resalta de Jesús. Los pobres, la misericordia, el corazón bueno, la oración, la universalidad de la Iglesia, el Espíritu Santo. Me fascina. Luego la descripción que hace de la Eucaristía me fascina. Cómo describe la Eucaristía, cómo describe a Jesús compartiendo con los discípulos de Emaús, y sobre todo sus parábolas de la misericordia son fascinantes. El capítulo 15 de Lucas es preciosísimo porque nos presenta un Dios misericordioso. Me fascina Lucas, pero obviamente Juan es muy profundo y uno tiene que saberlo interpretar, pero a la vez él estuvo tan cerca de Jesús que lo pudo comprender. Sí, los cuatro, me fascinan los cuatro, obviamente. Bueno, siguen las preguntas. Dice Felipe de San Antonio Los Baños. Señor obispo, reciba muchos saludos. Estoy escuchando su programa en San Antonio Los Baños. Y su programa es de gran bendición. Bueno, gracias, mi tocayo. Qué bueno que estás en San Antonio de Los Baños. Un saludo muy cariñoso para toda la comunidad. Dicen también, buenas tardes, monseñor, saludos a mi madrina Lupita, a mi tía Juanita, a mi primo José, a Coquita, y le pido muchas oraciones por mí y mi familia. Bueno, supongo de quién viene este mensaje, y ya me han platicado cómo te estás sintiendo. Que Dios te ilumine y te bendiga para que tomes una buena decisión, y con mucho cariño les paso estos mensajes y saludos a quien tú pretendes. Y continuamos con lo que tenemos todavía pendiente de hace 8 días. Sí, Vicky de Nachig dice, ¿se puede confesar si no tengo mi primera comunión? Oye, Vicky, yo creí que tú ya la habías hecho. Sí, yo también. Yo me imaginaba porque con frecuencia nos consultas y yo pensé que eres una persona ya bastante preparada o con bastante inquietud. La pregunta es muy concreta. ¿Me puedo confesar sin haber hecho antes la primera comunión? Mira, ¿por qué no has hecho la primera comunión? Yo pienso que tienes la edad suficiente para hacerla. Aquí en la diócesis es entre 9 y 10 años. Yo la hice de 7 años, y no porque yo fuera muy inteligente, sino pues uno desde chico, de 7, 8 años ya empieza a darse cuenta. Pero aquí en la diócesis se ha pedido que haya una mayor preparación, lo cual está súper bien. Entonces, de los 9, 10 años ya se puede hacer la primera comunión. A partir de los 14 años, la confirmación. ¿Te puedes confesar sin haber hecho tu primera comunión? Claro que sí, pero ojalá que antes de confesarte tengas una idea de qué es la confesión. La confesión es una purificación interior, es un pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Y con tal de que tú tengas esta conciencia de las faltas que hemos cometido, de la misericordia de Dios que se nos concede, sí puedes confesarte. Para hacer tu primera comunión sí pedimos un poco de más preparación para que uno sepa lo que va a recibir. La primera comunión no es solamente la fiesta, el vestido, los padrinos. La primera comunión es un momento extraordinario. Tú, Male, ¿a qué edad hiciste la primera comunión? Como a los 12, porque allá donde yo vivía no habían catequistas. Es cierto. Sí, no teníamos catequistas. Es cierto. Yo en mi pueblo, repito, tanto mi papá era catequista como una tía, y desde los 7 años yo hice la primera comunión. ¿Qué dijo el señor? Lo quiero para mí, desde chiquito lo voy a jalar. Sí, de veras, yo fui viendo muchos detalles de que el Señor me fue preparando para esta vocación, de veras. Lo percibo ahora, después de 74 años y feria, pues voy viendo que efectivamente la mano de Dios estuvo conmigo, porque no me lo explico de otra manera. Ajá, muy chiquito. Pero incluso eso, desde la primera, yo me lo recuerdo con mucho cariño. La primera comunión la recuerdo, recuerdo mi confirmación, que fue como a los 5 años, porque en aquel tiempo así se estilaba. Primero su confirmación, luego su primera Bueno, comunión. sí, porque fue cuando iba el obispo. Entonces el obispo iba ya de cuando en cuando, no iba seguido. Entonces sí, aprovecharon que fue el arzobispo de México, por cierto,
don Luis María Martínez, un hombre santo, y él me hizo favor de confirmarme, y ahí nos confirmaron a mis otras 2 hermanas más chicas que yo, una que tenía 3 años y otra que tenía apenas 1 año. Me acuerdo mucho de ese detalle. Y después mi primera comunión. Pero hoy aquí en la diócesis el orden es primera comunión con confesión y después la confirmación. ¿Y no hay que hacerse nuevamente la confirmación cuando uno es muy chico? No, porque el sacramento es un don de Dios. No es tanto que uno lo entienda o no lo entienda. Aunque seamos viejos, no entenderemos la confirmación. Es un don del Espíritu que te fortalece más allá de lo que uno lo entienda. Nunca lo vamos a entender. Y antes de ir a una pequeña pausa, nos llega otro mensaje. Hola, buenas noches, Monseñor Felipe. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué se dice que José de Arimatea es el 13º apóstol, si sus evangelios son apócrifos? Gracias, que Dios lo bendiga y que tenga una excelente semana. Princesa. Gracias, princesa. Te seguiremos respondiendo tanto a estas como otra pregunta que tenemos pendiente tuya de hace 8 días. Pero vamos a una pequeña pausa y recuerden, es para que ustedes nos sigan enviando sus mensajes y aquí los estaremos recibiendo puntualmente y vamos preparándonos para que dentro de 8 días le demos una mejor respuesta. Escuchemos. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta? Pregúntale al obispo. En un momento regresamos.
Estamos de regreso con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Comparte tus preguntas. No te quedes más con la duda. Pregúntale al obispo. Muchas gracias. Nos siguen llegando varios mensajes de ustedes. La pregunta número 11 dice, la leemos. Buenas tardes, tengo una duda. ¿Los 4 evangelios o uno solo escribió por 4 evangelistas? Ya que en la misa se nos ha dicho en oraciones que solo es uno y en otras ocasiones que son 4. Gracias y bendiciones. Bonito programa. Lo explicaré dentro de 8 días. Es un solo evangelio el que Jesús predica, pero lo transmiten 4 evangelistas distintos. Es decir, claro. Jesús como evangelio es uno solo, pero lo transmiten en distintas circunstancias y para distintos destinatarios. Alberta dice, ¿por qué la renovación carismática es criticada por los mismos católicos? A veces porque no nos queremos o porque la desconocemos. También dicen, buenas tardes, Monseñor, una pregunta. Si mueren mis padres o familiares, ¿será que se puede barrer la casa y por cuántos días? El mero día no significa que con eso vayamos a barrer a nuestros seres queridos, no. Es por limpieza mínima, pero lo ampliaremos dentro de 8 días. Buenas noches, señor obispo. Quisiera saber qué significa la palabra yugo. Lo escuché en el grupo de Nuestra Señora de Belén. El yugo es lo que se pone a la yunta, a los bueyes, para que hagan el trabajo de arar. Y Jesús dice que su yugo es suave, es decir, que llevar el Evangelio, la palabra de Dios, es algo que nos aligera el trabajo, que nos enseña para ir por donde de una forma muy derecha. Señor obispo, buenas noches, felicidades por su programa. Quiero preguntar si es válido escuchar la Santa Eucaristía por la radio los domingos, cuando no puedo salir por algún problema, ya que vivo en un rancho del municipio de Acala. Saludos y muchas gracias. Claro que sí se vale, claro que sí, de no quedarse con nada, a quedarse con la Santa Misa, aunque sea por la radio, es precisamente la intención por la que la transmitimos. Y continuamos con las preguntas de hace 8 días todavía. Claro, dicen por acá, ¿operarse para no tener hijos es pecado? Yo me operé para ya no tener más hijos, por la situación que vivía con mi esposo. Ahora que empiezo a conocer la palabra de Dios, me entero que es pecado, pero no estaba consciente de tal situación. ¿Cómo se consideraría mi situación? Mire, la Iglesia es muy clara. Cuando alguien no sabe la maldad de una acción, no se le puede adjudicar como pecado grave. Es una cosa que está mal, pero si no hay conciencia de lo que está haciendo. Por otra parte, dice aquí, por la situación que estaba viviendo con su esposo. La finalidad de usted no solo fue no tener hijos, sino pues pasar de otra manera la situación que estaban viviendo. Ya hace unas semanas hablamos sobre este tema que es amplio y delicado. La Iglesia no permite que alguien se opere con la única finalidad de no tener hijos. Pero cuando la operación es por motivos de salud y que como consecuencia ya no van a tener hijos, ahí la intención fundamental es la salud, la vida, la protección. Y como consecuencia se llama indirecta, es el no tener hijos. Ahí es distinto, la Iglesia sí lo permite cuando hay ese motivo fundamentalmente de salud. Pero operarse es solo para no tener hijos, la Iglesia no lo permite porque hay que estar abiertos a la vida. Ahora, la Iglesia es muy consciente de que tampoco se pueden traer hijos a como dé lugar, todos los que se puedan, tampoco, sino que Dios mismo estableció mecanismos naturales, por ejemplo, si una mamá está amamantando, normalmente mientras amamanta no queda embarazada, normalmente, hay excepciones. O también hay todo un ritmo natural en las mensualidades de la mujer que Dios puso una forma muy sencilla para saber cuándo es fértil y cuándo no. De tal forma que cuando es fértil no haya relaciones sexuales. Cuando es fértil se abstienen y son unos pocos días en comparación con los 28 de su regla mensual. Pero de este tema ya hablamos en otras ocasiones. Ahora, para usted que mandó este mensaje, dice, ¿cómo se consideraría mi situación? Adelante, siga usted comulgando y confesándose normalmente. Ya de esa falta, pues repito, hasta qué punto hubo culpabilidad, la Iglesia misma sabe que si fue por ignorancia, no hay tanta responsabilidad. Siguen llegando preguntas. Dice, buenas noches, una pregunta. ¿Por qué razón fue convocado el tercer sínodo diocesano y dónde puedo consultar los acuerdos tomados en el sínodo? Gracias. El sínodo diocesano fue el poner en común los caminos que estaban llevando la diócesis y que hemos tratado de seguir. Ahí están las líneas fundamentales de qué tipo de iglesia queremos ser en nuestra diócesis, iglesia autóctona,
liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo la guía del Espíritu. ¿Dónde puede usted ver esto? Lo puede consultar, comprar el libro allí en la curia, ahí lo pueden vender, pero también si nos manda su correo electrónico, se lo puedo mandar en forma electrónica para que lo tenga sin necesidad de adquirir otro. Por otro lado, dicen también, ¿qué significa soñar que están 12 confesando? Pues no sé qué pueda significar, porque en la catedral, cuando es el miércoles anterior al Jueves Santo, hemos estado 11, 12, 13, 14 personas sacerdotes confesando, incluidos los obispos. Ojalá que hubiera más sacerdotes confesando. Los sueños nos ayudan a ver qué hace falta. Pues hace falta más confesores. Por eso necesitamos que los sacerdotes dediquen más tiempo. Los papas están insistiendo mucho que los sacerdotes demos más tiempo. El papa, en la Cuaresma, él fue a confesarse y después se sentó a confesar, para darnos ejemplo de que sí se requieren muchos más confesores. Dicen también, hola, una pregunta, me dijeron unos pastores de la otra secta que sacara mis imágenes, pero yo creo más en la Virgen María, ¿qué puedo hacer? A veces entra en mi corazón lo que me dijeron. Bueno, de este tema si quieren hablamos más ampliamente porque es un tema recurrente, lo de las imágenes. Yo creo en la Virgen María, las imágenes no son ídolos, eso es lo fundamental, las imágenes no son dioses. Las imágenes son solo representaciones, en este caso de la Virgen María o de los santos o de Jesucristo, que nos ayudan a estar más cerca de Dios. Pero lo platicaremos dentro de 8 días con más amplitud. El señor Víctor Ballinas pregunta, ¿por qué no hay franciscanos en San Cristóbal? Tampoco hay mercedarios, tampoco hay carmelitas, tampoco hay de otras congregaciones religiosas. Y aquí, de los primeros que empezaron a evangelizar, efectivamente fueron franciscanos, agustinos. Con el tiempo llegaron mercedarios, hubo carmelitas, pero los que más trabajaron en la evangelización fueron los dominicos. Durante muchos años no hubo dominicos aquí, pero hace ya varios años que volvieron y ya están aquí con nosotros en Santo Domingo y allá en Ocosingo. Son razones históricas, porque algunas congregaciones a veces ya no tienen personal y lo retiran. Los mercedarios, pues ¿por qué se alejaron? Porque no tenían ellos personal para atender aquí. Hubo un tiempo que se abandonó mucho esta zona. El tiempo solamente en que estaban pues algunas congregaciones, muy con el tiempo llegaron los jesuitas, ellos tienen un poco más de 50 años aquí, y los primeros evangelizadores fueron franciscanos que andaban por todas partes, pero ya después quien más consolidó la evangelización en Chiapas fue Fray Bartolomé de las Casas, que trajo más gente, y ya efectivamente los dominicos tuvieron una presencia muy importante, sin negar lo que otras órdenes religiosas hicieron. Dice doña Rosa, ¿estará bien poner música de borrachos en las fiestas que hacen en las iglesias? ¿Qué va a estar bien eso, doña Rosa? Tanto usted como todos criticamos eso, que pongan ese tipo de música de borrachos en las fiestas que se hacen en las iglesias. Eso es vergonzosísimo, eso es muy triste, y lo estamos combatiendo, pero caso que nos hacen. A veces nos critican, dicen, usted quiere cambiar las tradiciones. No, ¿qué va? Por ejemplo, allá en Simójovel, con motivo del 13 de junio pasado, fiesta de San Antonio, los catequistas, el sacerdote, el padre Marcelo, estuvieron insistiendo que se evitara tanto de eso, porque llevaron un conjunto que costaba cientos de miles de pesos, y puro trago. Eso no es fiesta católica, eso es fiesta meramente pagana. Si quieren hacerlo, sí, pero que no sea con pretexto de las fiestas religiosas. Hay que saber respetar las fiestas religiosas, porque si no, nosotros mismos nos echamos a perder. Dicen, saludos don Felipe desde la Trinitaria. Don Enrique nos acompañó en las confirmaciones, pero me gustaría escuchar un breve mensaje de usted para todos estos chicos que ya están confirmados. Saludos a la hermana que lo acompaña. Soy Leonidas. Perfecto, gracias Leonidas. Dentro de 8 días te lo prometo, porque aquí se nos va agotando el tiempo y también todavía tenemos varias preguntas de hace 8 días pendientes. Dicen también, ¿qué puedo hacer para hablar con usted? Estoy muy confundido. Con todo gusto, mira, cuando quieras te doy el teléfono ahí de la oficina de la curia, la secretaria te puede decir qué día te puedo atender. El número es 678-33, ya se me fue el nombre de la... 678-0053. 678-0053. Ahí preguntas por hermana María Elena o por alguien quien te conteste y te dirá qué día. Pero si te urge, todos los domingos estamos en catedral. Al terminar la misa de 2, la misa de 7, los 2 obispos estamos ahí disponibles para poder atender a la persona que lo desee o necesite. Dicen también, ¿es cierto que algunos sacerdotes se portan mal?
Me pasó una vez que me fui a confesar con un determinado sacerdote y salí peor que cuando entré. Casi me ofendió por mis pecados y no comulgué porque me sentí mal. Comulgué hasta que se me pasó la tristeza que sentí. No sé si es pecado grave no haber comulgado por eso. Bueno, yo me pongo en tu lugar y a cualquiera nos molesta que nos traten mal. A cualquiera. Uno va a la confesión y lo decía el Papa hace no muchos días, decía a los sacerdotes, no hagan de la confesión una sala de tortura. Así lo decía él. No es un momento de tortura, al contrario, es una liberación. Es una liberación y un momento preciosísimo de la confesión para que en vez de que te estén regañando, más bien nos ayuden a descubrir la misericordia de Dios. El Papa Francisco insiste mucho, nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón, pero Dios no se cansa de perdonar. Síguete acercando a la confesión con toda confianza y claro, si tú ves que X sacerdote pues no lo hace bien, pues habla con él, como dice Jesús. Habla con él y dile, oiga, me sentí mal el día que usted me trató mal y ojalá que no haga lo mismo con otros, porque se pueden alejar también. La confesión es un momento privilegiado para liberarse de muchas cadenas que llevamos dentro y levantarse uno con la cara alegre, con la cara feliz, con la conciencia pues ya libre. Ojalá que busquemos mucho la confesión por esos motivos, pero pues también si algún sacerdote no lo hace bien, pues digámosle a él, no luego llevar la queja al obispo, sino hablar con él para ayudarle a que se mejore. Pero por otra parte tu confesión estuvo bien, pues qué pena que no hayas comulgado pronto, pero qué bueno que después ya lo hiciste a tiempo. Eso es muy bueno, yo te animo mucho a no alejarte del Señor. Dicen también del auditorio, hola Tatic, obispo, bonito programa, tengo un sueño lleno de velas y andaba manejando un carro y estoy muy triste, ¿qué significa? Oye, no tienes por qué estar triste, un sueño lleno de velas, las velas siempre son signo de la fe, de la esperanza, del amor. Que andabas manejando un carro, qué bueno, ojalá que lo tengas, si no lo tienes no te preocupes, unos patines o una bicicleta, no te preocupes, lo importante no es tener cosas, sino lo importante es amar, servir a los demás. Dicen también del auditorio, tengo una hermana que se juntó con nuestro primo hermano. ¿Esto será muy malo? Depende, si es primo hermano, así, hijos de dos hermanos, sí es incorrecto porque es exponer a los niños que salgan de ahí a alguna deficiencia, que puedan salir pues mal. Y no porque digan es que nos queremos mucho, no sean egoístas. Piensen en sus criaturas y después los problemas que les pueden dar a algunos niños que nazcan mal. Y puedan salir mal, o ser estériles los hijos, o tener alguna deficiencia visual o del cerebro, o tener alguna incapacidad. Si está mal, si son primos hermanos, la Iglesia no lo permite. Después de muchos años que ya conviven y tienen familia, la Iglesia ya legitima esa bendición, pero son casos extraordinarios. Lo ordinario es que no se les recomiende. Princesa dice, ¿cuál es la mejor hora para rezar el rosario? No hay ninguna hora, a la hora que te acomode mejor. Algunos va bien en la mañana, otros en la tarde. No hay hora. A la hora que tú quieras, con toda libertad puedes hacerlo. Dice también, el Catecismo de la Iglesia Católica, en la página 327, habla del bautismo de adultos y niños, pero no está fundamentado. Por eso le pregunto, ¿el sacramento del casamiento no borra el pecado de Adán y Eva? Se dice al casarse ya no son dos, sino uno solo. Entonces, ¿por qué de un cuerpo sin pecado nace el fruto con pecado? Bueno, este pecado lo heredarán los niños nacidos de esa pareja. Bueno, en primer lugar, el Catecismo de la Iglesia Católica que tengo en mis manos, en la página 327 no habla de eso, no sé cuál sea tu edición. Ahí lo importante más que la página es el número. En esa página que tú dices, aquí habla de las celebraciones litúrgicas, lo que significa la liturgia. Pero más adelante, a partir del número 1213, que en mi edición del libro está en la página 346 en adelante, habla ampliamente del bautismo y está bien fundamentado. Tú dices que no está fundamentado, claro que sí. Vea abajo en las partes de la Biblia y de doctrina de la Iglesia que está bien fundamentado lo que afirma del bautismo. Ahora, la pregunta concreta que tú haces, dices, ¿el sacramento del casamiento no borra el pecado de Adán y de Eva? No. El sacramento del matrimonio bendice la unión de los esposos. El matrimonio, el sacramento, es para bendecir, para santificar esa unión. Ya antes deben haberse confesado. La confesión es para perdonar los pecados. Y el que borra el pecado original es el bautismo. Entonces no es el matrimonio.
El pecado original lo traemos desde nuestro origen por ser seres humanos, que es esa inclinación al mal que llevamos muy dentro, porque se nos borra el pecado, la culpabilidad que tenemos por ser seres humanos, porque no somos responsables personales, se nos borra desde el bautismo. Pero seguimos con el pecado. El pecado lo llevamos dentro y toda la vida hay que estar luchando con él. Entonces tú dices, esta persona, si alguien ya se casaron, y son dos y no uno solo, entonces ¿por qué de un cuerpo sin pecado nace el fruto con pecado? Porque eso no depende de los papás, es desde la humanidad. Traemos la humanidad ya manchada por el pecado. Puedes ver el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Ahí San Pablo es muy claro. El Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. No se juzga a los papás como si de unas personas santas pudieran hacer un hijo santo, no es automático, porque de unos papás santos pueden hacer hijos no muy santos, y eso lo vemos a cada rato. Hay papás santísimos y tienen hijos muy perversos. Entonces, no el hecho de estar casados por la iglesia hace que el niño que nazca sea una persona ya santa automáticamente. Todos nacemos con el pecado que traemos, no porque se casen o no se casen. Incluso los niños que nacen fuera de matrimonio también traen el pecado original. Los que se casan, hijos de un matrimonio bien hecho, también traemos el pecado original. Entonces no es el sacramento el que nos hace ya santos de por sí. El sacramento del matrimonio bendice la unión conyugal. Dice, este pecado lo heredarán los niños nacidos de esa pareja. Repito, no es por culpa de los papás, sino lo traemos desde la humanidad. Y nos faltan ya pocos minutos para terminar y tengo la obligación de decir lo siguiente. Me llegaron ya algunas inquietudes, algunas quejas por unas afirmaciones que se hicieron en un programa de este sábado, hizo 8 días, en el tema de las 10 de la mañana aquí en Radio Tepeyac, sobre la sexualidad. Y quien dirigía este programa dijo que la masturbación es algo normal, que científicamente está comprobado que de cada 10 personas, 8 se masturban y que por tanto, pues es una cosa normal. Y obviamente eso no está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Ya hablé personalmente con él debe rectificar este asunto, porque lo que él dijo, aunque lo digan algunos estudiosos, no es conforme al Evangelio, no es conforme a la doctrina de la Iglesia. Y nuestra emisora es católica. Aquí tenemos que dar lo que dice la Iglesia sobre distintos temas. No es aquí para difundir uno sus propias ideologías o sus propios criterios. Es para ayudar a la comunidad con la ciencia también, pero también con la palabra de Dios. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este caso de la masturbación? Es el número 2352. Está hablando ahí de las ofensas a la castidad. El Catecismo es muy amplio. Habla en el 6º mandamiento ampliamente sobre este tema, yo se lo recomiendo. No es el catecismo de los niños, el chiquitito para la primera comunión. Es un catecismo largo, grande, pero que te trata ampliamente estos y muchos otros temas. Y dice el número 2352. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo, es decir, sexual. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado, sin ninguna duda, que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Esta es la doctrina de la Iglesia. En sí mismo es un acto intrínsecamente, es decir, por sí mismo, y gravemente desordenado. Entonces, decir que es normal, eso es lo que dicen muchos hoy, pues para poder legitimar lo que hacen. Es como no querer tener remordimientos de conciencia, pero fundamentalmente la masturbación es un desorden de la personalidad. Es cuando alguien se siente o mal, o no se siente amado, o no ama, o se siente frustrado, una persona acomplejada, o que las cosas no le funcionan, recurre a veces casi inconscientemente a este mecanismo. Es un mecanismo de compensación. La psicología lo he estudiado mucho. Yo tuve que hacer cursos al respecto de hace muchos años en la Ibero, y lo estudiamos lo que dice la ciencia y lo que dice la palabra de Dios. Si la ciencia ayuda a comprender que esto se debe a veces no tanto a perversión, a maldad, sino a problemas internos psicológicos que la persona está padeciendo. Por eso, más que un problema de castidad, que sí lo es un problema de personalidad. Quien tenga problemas de masturbación, que se analice, que vea en qué está actuando mal, por qué no le salen bien las cosas, por qué no se entiende con su familia, por qué no es triunfante con las demás personas o en su trabajo, o muchas frustraciones,
porque incluso muchos que están casados, incluso si no encuentran satisfacción en la relación sexual de su pareja, aunque tengan el matrimonio de la iglesia, a veces se masturban para sentir placer, lo cual es indicativo de que la relación de pareja está mal. Están fallando en su corazón más que en el cuerpo. Entonces no es cuestión de técnicas, sino es cuestión de actitudes fundamentalmente. Y sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en este número 2352. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Pero miren lo que dice el Catecismo al final de este número 2352. Para emitir un juicio acerca de la responsabilidad moral de los sujetos, es decir, de quien se masturba, y para orientar la acción pastoral, es decir, cómo orientar a estas personas, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que puedan atenuar, disminuir o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. Que quede claro, hasta ahí llega el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, intrínsecamente es un acto desordenado, es pecado contra el sexto mandamiento. Pero habrá casos en que la inconsciencia o la angustia puede hacer que algunos lo hagan casi sin darse cuenta en forma automática. Eso puede disminuir o atenuar su responsabilidad moral como pecado. Pero que intrínsecamente es pecado, lo es. No sé si quedó más o menos claro, Male. Sí, definitivamente, son muy cuestiones claro. delicadas, pero se requiere que las aclaremos porque si en ese programa de este sábado de 18 días se afirmó lo contrario y ya le llamé la atención a esta persona, debe rectificar, porque estamos en una emisora católica que debe emitir lo que dice la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia. Bien, recuerden que nos mandaron así varios números, ya no pudimos leer todos, pero les recordamos que pueden mandar sus mensajes y nos los mandan después para que dentro de 8 días tengamos tiempo suficiente de irles contestando. Creo que iba a dar datos del preseminario. A eso voy. Entonces vamos a concluir con el canto y después daré los datos del preseminario. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Bien, va a haber un retiro para muchachas que tengan inquietud por la vida religiosa, ser religiosas, del viernes 18 de julio a las 4 de la tarde al domingo 20 de julio. Será aquí en el seminario, repito, del viernes 18 de julio a las 4 al domingo 20. Y el preseminario para varones que ya estén terminando la secundaria o estén en la prepa o alguna facultad, el preseminario será del lunes 21 de julio a partir de las 4 de la tarde en el seminario hasta el viernes 25 de julio a media mañana. ¿Qué les piden? Les piden pues que tengan inquietud por esta vocación, que quieran discernir, descubrir si el Señor en efecto les llama. Les piden que dediquen todo este tiempo al preseminario, que fue la pregunta que alguien hizo, del lunes 21 de julio a partir de las 4 de la tarde hasta el viernes 25 a media mañana aquí en el seminario. Les piden 100 pesos, pues como una cooperación simbólica. Que traigan su Biblia con qué escribir, también traigan sus cosas personales, su ropa, incluso zapatos para poder jugar fútbol,